Le pregunto, ¿el Secot es un hotel 5 estrellas para las estructuras criminales? Buena pregunta. Justamente hoy estábamos en un debate con este periodista, creo que al que usted se refiere, que manifiesta, pues porque es el único que han dejado periodista nacional ingresar al SECOT, que es Roberto Valencia. Y bueno, ese debate viene de hace días. Mire, aquí la situación es la siguiente. Ok, en primer lugar, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo SECOT se ha creado a partir no solamente de la medida de régimen de excepción, sino que de la enorme cantidad de reformas penales para albergar a personas, fíjese bien cómo era la moción, procesadas y luego condenadas. Ok, lo hicieron rápido. Aquí tenemos que decir varias cosas. No sabemos a quién se le dio este millonario proyecto de construcción de este centro penal de máxima seguridad, a quien enriquecieron, qué chero de Bukele, el dictador será, no sabemos, porque como todo está en la opacidad, eso es lo primero. Ok, lo segundo, fue construido justamente para albergar 40,000 personas procesadas para luego ser condenadas y que queden ahí. O sea, así fue el espíritu de la creación de ese centro penitenciario. Pero ¿qué es lo que vimos en la práctica, amigas y amigos? Y ahí es donde, por supuesto, que surge la duda y surge esa analogía, porque no es que la gente está asegurando un hotel, obviamente ninguna cárcel va a ser un hotel, es una analogía. Ok, usted compara un centro recién construido, que nos dijeron que tiene gimnasios para los custodios, eso lo vamos a ver más adelante, que bueno, está limpio completamente, está nuevo, que caben 40,000 personas, pero solamente meten 14,000, pero encima usted se entera en el proceso que esos 14,000 no eran ninguna efectividad policial del gobierno actual, sino que simplemente lo fueron a sacar a Zacatrás, a Gotera, a Izalco, y lo fueron a meter al SECOT, pero es gente condenada que viene siendo condenada de gobiernos anteriores, es efectividad policial de gobiernos anteriores, esos tatuados que aparecen hasta verdes en la propaganda de Bukele, 14,000 y caben 40,000. ¿Qué le dice eso, pues? ¿Qué le decía eso? Y encima, Bukele, con esa bien aceitada maquinaria propagandística, llamaba a los youtubers, influencers, no de 2, 3, no, influencers de cientos de miles de personas a ingresar a el centro de confinamiento contra el terrorismo en algo que estaba completamente preparado, teatral, si usted quiere. Bueno, muchos nos dijeron que les daban hamburguesas, tacos, que tenían una clínica de primer nivel, que tenían derecho de acceso a los abogados. Eso era lo que nosotros recibíamos de la propaganda. Entonces, ¿qué querían que dijéramos? Otra. Pero es que en este caso no solo de la propaganda, porque yo vi algunos documentales que hicieron medios de Colombia, por ejemplo, algunos medios españoles, cuando hacían los reportajes, ¿qué es lo que les daban de comer? Hamburguesas con papa. Cuando tenían que pasar consulta, tenían un médico que los estaba atendiendo a todos. Los reos o los privados de libertad, en este caso, que son pandilleros, decían, hombre, le agradecemos al gobierno porque hoy sí nos está dando el trato que merecemos que nos den porque estamos privados de nuestra libertad. Es decir, ellos, los mismos pandilleros, reconocían que sí hubo una diferencia del trato en el sistema carcelario donde estaban antes con respecto a lo que están hoy. No simplemente nos los contó la maquinaria estatal, es que los reportajes incluso de los diferentes medios que entraban lo planteaban como un modelo carcelario de reinserción y de cómo tener privada de libertad a una persona. Yo la conclusión a la que llegué, bueno, si lo comparamos con los otros centros penales, donde están enfermos, donde no lo llevan donde un médico, donde dicen que les tiran la comida como que son perros, donde no los dan agua,
donde se mofan de ellos si balan porque están quejándose de algún dolor. Si comparamos aquello con esto, indudablemente están en un hotel 5 estrellas. Ahora, esa es la analogía. Idealmente, todos los centros penales tendrían que tener ese trato que se les da en el SECOT, porque de lo único que que han perdido es ¿cómo es que se llama? Es el derecho a andar libres, ¿verdad? De ahí todas las Correcto. demás garantías constitucionales, en teoría las tienen. Correcto. Y lo otro, Marito, vaya. Exactamente. Ese análisis que usted ha hecho, perfecto. Pero además no perdamos de vista algo. Vaya. El Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, SECOT, se ha convertido en un emprendimiento gubernamental de alquilarlo para migrantes extranjeros por una política de Estados Unidos que ya conocemos. Ok, llega al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo SECOT venezolanos en un avión, los tienen 4 meses ahí, llega también un compatriota nuestro, Kilmar Ábrego, lo tienen un tiempo ahí, y debido a la presión internacional, demandas que no apenas comienzan a llegarle a Bukele, porque esta es la de no acabar y ya verán lo que les digo, esta enorme presión y una negociación interejecutivo donde Bukele simplemente era un espectador, ¿verdad? Fue entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump, los dejaron libres porque no tenían de otra, porque esta gente no había cometido absolutamente ningún delito en El Salvador y por lo tanto no tenían nada que estar haciendo en la jurisdicción de El Salvador. Bien, pero ¿qué pasó con la salida de esta gente del SECOT? Bueno, ellos han reportado que efectivamente hay torturas, que efectivamente hay violaciones sexuales, que efectivamente hay tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro del SECOT. Lo dijeron tanto los venezolanos como Kilmar Ábrego. Escuchemos bien esto. Son las únicas personas que han brindado testimonio del SECOT porque de ahí no hay libres. Hay libres de los otros 10 centros penales, ¿verdad? 1, 2. Discúlpenme, pero en todos los centros penales dedicados a alojar personas condenadas de pandillas, la logística la tienen los mareros, la logística la tienen los pandilleros, las ramplas internas. Ahí no mandan los custodios. ¿Sabe lo único que sí hacen los custodios? Golpear a la gente inocente. Eso sí, mire, golpear a la gente procesada de margen de error, pero de ahí la logística, oiga bien, de todos los centros penales donde hay pandillas, y donde hay gente condenada de pandillas, la tienen los pandilleros, y eso está permitido por el gobierno. Tienen prerrogativas, tenemos víctimas liberadas, y yo se lo puedo decir de Izalco, que ellos veían cómo a ellos les tiraban una tortilla delgadita con frijoles ligosos y un poco de arroz ligoso, mientras a los pandilleros condenados de Izalco les pasaban pupusas, gaseosas, entre otras cosas. O sea, mire, aquí al que le dan atol con el dedo es porque de verdad le gusta, pero aquí la realidad es otra. Entonces, ¿quién nos puede a nosotros asegurar que no es lo mismo exactamente lo que pasa en el SECOT? Mire, un periodista que ha entrado 2, 3 horas, que lo han dejado tomar 2, 3 fotos, que le han contado que la luz la dejan encendida 24 horas, está bien, pero ¿acaso ha estado más tiempo ahí para poder asegurar y decir yo tengo una verdad? No, no, yo voy a corregir. Fíjense bien, cuando, por ejemplo, liberen a Giovanni Antonio Aguirre López, un amigo en común suyo y mío, Mario, que es un sindicalista, que está en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo y que tiene 3 órdenes de libertad. Cuando él me diga a mí cómo ha sido la vida ahí, porque va a ser un testimonio, ahí sí yo voy, si tengo que corregir algo lo voy a hacer, pero mientras no, mientras yo me voy a la luz de los datos que tenemos nosotros, a la luz ahora sí de los testimonios de la gente, ¿verdad? Ingrid, A mi juicio, y con esto concluyo, en los centros penitenciarios hay más violaciones, más tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, muertes extrajudiciales, principalmente a la gente más vulnerable, es decir, la gente que por margen de error entre los centros penales y no les queda de otra, pues porque no tienen ninguna logística, no tienen ningún grupo de poder, de pandillas, simplemente
están a merced, ¿verdad? En este caso de criminales, porque ahí adentro hay criminales, no solo los pandilleros, sino que también los custodios. En este caso, yo soy, aparte de arguir y de decir o hacer una analogía de que el Secot es un hotel 5 estrellas para las estructuras criminales, yo creo que hay que hacer la diferenciación del trato que se les da a los privados de libertad en el contexto del régimen de excepción y a los pandilleros, Ingrid. No sé si después de esto usted va a querer reaccionar. Y hay que hacer Ok. esta diferenciación justamente por los testimonios que tenemos de las personas que han sido liberadas y que fueron capturadas en el contexto del régimen de excepción que ellos cuentan. Ahí tenemos, por ejemplo, los relatos de Fidel Zavala, de cómo vivió ahí, tenemos lo de el testimonio del periodista también que estuvo ahí, que bueno, que él contó, y eso uno no lo puede ver, por lo menos en el Secoto uno no lo ve. Ahora mismo recuerdo Exacto. varios testimonios que dieron los migrantes venezolanos que estuvieron en el SECOT, donde ellos decían, miren, cuentan algunos, con nosotros hicieron vejámenes, pero ellos no cuentan o no les preguntan si el trato con las pandillas era similar o era igual al que les daban a ellos. Eso es lo primero. Lo segundo que llama la Exacto. atención es que dicen, bueno, a nosotros nos daban esta comida, a veces, Sí. pero seguramente cuando entraban en negociaciones con el gobierno de Venezuela, nos cambiaban la dieta alimenticia y nos daban otro tipo de comida. Algunos dicen, a Sí. veces nos daban colchonetas y otras veces nos Ujú. quitaban las colchonetas. Significa de que si les daban determinada comida o que si les daban colchonetas, alguna logística tiene que haber para que les den determinado tipo de alimento y para que les den colchonetas o no. No nos garantiza nada de que los pandilleros, cuando se van las cámaras, lejos del show mediático que montan, no duermen con colchonetas, porque hay relatos de los migrantes venezolanos que a ellos le daban colchonetas y que a veces se las quitaban. No hay Sí. una garantía de decir que, por ejemplo, los pandilleros no tienen esas colchonetas en este hotel 5 estrellas, no les apagan la luz cuando cae la noche, no les cambian la dieta alimenticia cuando ya no están las cámaras, sobre todo porque hay empresas que se dedican a la comida y Muy hemos de visto cómo acuerdo. les dan hamburguesas con papa frita, pues, o sea, no es invento si los videos están en YouTube. Entonces, yo sí creo de que hay que hacer la diferenciación de, de los que están privados de su libertad en el contexto del régimen de excepción y los que están privados de libertad en el contexto del régimen de excepción también, que son pandilleros versus los que no son y los que ya tienen condenas firmes versus los que no. Creo que sí existe como un trato diferente, ¿verdad? No sé si quiere reaccionar o pasamos al siguiente tema y bueno, agradecerle a Víctor Peraza por ese super sticker que nos está mandando y dice buenas tardes a todos, especialmente a todas las mujeres guerreras de la... Bueno, ya no alcanzo a leer lo demás. Bueno, no alcanzo a leer lo demás aquí. Pero gracias, Víctor, por esa contribución que nos hace llegar con ese super sticker. No sé si quieres reaccionar, Ingrid, o pasamos al siguiente tema. No, solamente decirle que usted está completamente en lo correcto. Ese análisis es muy importante y no debemos de perderlo de vista, ¿verdad? Definitivamente nadie tiene la verdad, sobre todo en el SECOT, hasta que tengamos víctimas liberadas, salvadoreños procesados que están ahí, que nos van a decir la verdad. Y eso es lo complicado, porque yo creo que la gente del SECOT va a ser bien difícil y yo en muchos casos le digo, hasta creo que la gente que dicen que pasan al centro de confinamiento, hay muchos que ya ni siquiera están con vida, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, pero bien, esperemos más adelante, Bueno, tiempo dice al Víctor tiempo y Peraza, hoy ya puedo leer todo, dice buenas tardes a todos, especialmente a todas las mujeres guerreras de la feligresía, nos dice Víctor Peraza mientras nos deja un super sticker. Y agrego algo ahí rapidito, Ingrid. Junto con toda esta propaganda gubernamental, o que nos venden que el SECOT, o que nos tratan de decir que el SECOT no es un hotel 5 estrellas, debemos de recordar, creo yo, todavía andan los videos y las imágenes en redes sociales.
Bueno, yo las tengo guardadas cuando son las coyunturas necesarias, siempre las sacamos a relucir. ¿Se acuerda creo que todas las voces rebeldes que nos están acompañando y usted eh, se han de recordar que Bukele en el 2020, 2021 decía, no van a ver la luz del sol y solo van a tener un tiempo de comida. Mientras eso estaba Sí, pasando, mientras existían esas palabras, hay videos, hay fotografías que en los centros penales, antes de que construyeran el SECO, les estaban instalando extractores de olores personalizados en las celdas. Les pasaban películas al interior de los recintos, en los pasillos. Les daban pastel, sí. les daban buena comida. Es decir, no hay una garantía de que eso no esté pasando en el SECOT, sobre todo porque no lo estamos viendo, ¿verdad? Como alguien de los venezolanos dijo, si Bukele dice que nosotros mentimos, de que no nos daban esos tratos inhumanos, que muestre las grabaciones que tiene de nosotros desde el momento que entramos, que las muestre, que las exhiba para conocer. Querida Voces Rebelde, gracias por estar acá, por todo el apoyo que nos brindan. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse si aún no lo han hecho y junto con ello activar la campanita para que la plataforma les avise cuando estemos en vivo y o cuando subamos estos videitos cortos. Un abrazo digital en la distancia.